vestido y se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. Sígale, hermano. E hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que haya en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Mire, hermano, ¿qué hicieron estos al oír el mensaje de Jonás? Creyeron al mensaje del Señor que llevaba Jonás, pues. Pero dice también, hermano, que rápidamente clamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Cómo ellos demostraron su arrepentimiento? Ayunando y vistiéndose de cilicio. Eso era señal de arrepentimiento, que hermanos estaban arrepentidos de su maldad. Y el rey fue el primero, dice que proclamó, hermano, se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos de rey y se empezó a cubrir de cilicio y se sentó sobre ceniza y empezó a proclamar a todos los de Nínive por mandato del rey que todos hicieran lo mismo, hasta los animales. Fíjese, hermano. Eso es una señal de arrepentimiento. Señor, no destruya Nínive. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Mira, vamos a demostrarte que nos arrepentimos. Nos quitamos nuestras vestiduras reales. Nos vestimos de cilicio. Nos sentamos sobre ceniza y proclamamos ayuno. Y lo también dice, hermano, y se arrepintieron. Y se arrepintieron. Conviértase cada uno de su mal camino. Está el arrepentimiento y la conversión. Se arrepintieron, mostrándose, hermano, vistiéndose de cilicio, sentándose sobre ceniza, entrando en ayuno. Ese es el arrepentimiento. Y se convirtieron de su mal camino, dice el versículo 8. Conviértase cada uno de su mal camino y de todo lo que andaban haciendo. Y entonces los hombres le creyeron a Dios. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás creyendo que estaban condenados a menos que se arrepintieran. Ese es el mensaje de salvación. Cuando el que predica le dice a la gente que no conoce a Cristo: arrepiéntete porque viene juicio. El que cree se arrepiente y se convierte como los de Nínive, y eso va a hacer que la ira de Dios se detenga. Dice, creyendo que estaban condenados a menos que se arrepintieran. Como una expresión exterior de su genuino arrepentimiento y humildad, ayunaron, se vistieron de cilicio, que usted sabe lo que es el vestirse de cilicio. Y entonces Jesús mismo declaró, hermano, que Nínive se levantará en el juicio para condenar a Israel y todo aquel que no quiera creer en el Señor Jesús. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús le dijo generación, verdad, incrédula? Nínive creyó al mensaje de Jonás y se arrepintieron. Pero créanme que aquí hay uno más grande que Jonás. Y ustedes no se arrepintieron. Por eso en aquel día Nínive se levantará contra ustedes en el juicio y los condenará, porque no creyeron. Y ahí está, entonces está seria la cosa. Está seria la cosa, hermano, para el que no se quiera arrepentir y no quiera aceptar el mensaje de salvación que el Señor le está dando, hermano. Vamos al libro de Job, capítulo 42, 6. Vamos a ver ahí otro pasaje donde se expresa el arrepentimiento vistiéndose de cilicio, echándose ceniza sobre su cabeza, y se arrepienten. O sea, no tan solo se arrepienten, sino que también se convierten de sus malos caminos, como lo hizo Nínive, y Dios los perdonó. Porque hubo un arrepentimiento y un convertimiento, y lo demostraron. No nomás lo dijeron, lo hicieron. Entonces le dije Jonás capítulo 42, ¿verdad? ¿Mande? Job, gracias, hermano. Aquí estoy en Job, no sé por qué. Job 42, 6. A ver, por ahí alguien. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Oiga, fíjese las palabras de un hombre justo, de un hombre que el Señor dijo, no hay otro más justo sobre la tierra en los tiempos de Job. Sin embargo, él, hermano, ahí está diciendo, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Ese es un verdadero arrepentimiento. Que uno, hermano, que se aborrezca, por ejemplo, él ni había pecado, pero la persona que de verdad anda haciendo cosas que no, el cristiano, debería de sentirse, hermano, mal, o inclusive, como dice ahí, aborrecerse, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Eso era cuando el apóstol Pablo estaba en la etapa todavía de restauración, porque hay 2 etapas. Ahí Pablo estaba siendo tratado todavía y reconocía que había él lo explica todo ahí, hermano, en el libro de Romanos, cómo la naturaleza del hombre siempre está hasta el pecado. Cómo el pecado quiere dominar otra vez el cuerpo que un día dominó. Y ahí está la lucha del pecado, queriendo dominar otra vez, tomando control del hombre que antes ya lo había dominado. Y si nosotros nos dejamos, nos vuelve a dominar ese pecado. Entonces él estaba en un proceso y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ya más adelante, él ya pasó a otra etapa. Por eso él decía ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ya había pasado todo ese proceso. Entonces aquí Job dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En respuesta a la revelación de Dios, Job se humilló con arrepentimiento genuino. La expresión me arrepiento quiere decir que Job se consideraba a sí mismo y consideraba incluso su actitud moral como simple polvo y ceniza delante de un Dios que es 3 veces santo. Job no se retractó de lo que ha dicho sobre su vida de rectitud e integridad moral, pero sí admitió que no era apropiado que un ser finito como el ser humano, como él, se presentara acusaciones y quejas contra Dios. Por eso se arrepintió de haberlas pronunciado, de haberle dicho al Señor, Señor, pero yo por qué, si tú sabes esto y lo otro, si he mirado a la mujer de esto, que esto pase con lo otro, Señor, si yo era la ayuda para el anciano, para la viuda, si yo era esto. O sea, él empezó a reclamar en un tiempo por qué estaba pasando esta condición. Pero ya aquí dice, o sea, se está arrepintiendo, quizá no de su pecado, pero sino de haber altercado o haberle reclamado al Señor por lo que estaba pasando. Y pues, hermano, yo no lo culpo, ¿verdad? Porque a veces pasamos unas cosas que no sabemos ni por qué, ¿verdad? Pero bueno, solo Dios sabe. Hoy en día, fíjese, el arrepentimiento es una acción humana e individual estimulada o creada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien tocará la mente y los sentimientos del hombre para que vea su condición en la cual está y cómo es que Dios lo ve. Es una acción humana por cuanto es el hombre quien debe ejercer su voluntad en busca de quien le otorga el perdón. Oiga, una vez que el Espíritu Santo toca la mente y el corazón, los sentimientos, y lo hace ver delante de Dios cómo está Él en verdad. Porque mire, cuando el Espíritu Santo no lo alumbra, no lo redarguye, el ser humano piensa que está bien. El ser humano piensa que está bien. Pero acuérdense cuando Pedro, hermano, miró al Señor en la barca, que el Señor caminó sobre la barca, si no estoy equivocado en ese pasaje, Pedro reconoció y dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Entonces cuando más el Señor está cerca de nosotros es cuando más miramos nuestra condición. Entre más lejos estamos del Señor, pensamos que estamos bien. Pero entre más nos acercamos a la luz, empezamos a ver las tinieblas que hay en nosotros, los lados oscuros, y ahí entonces nos damos cuenta y decimos, Dios mío, todavía me falta cambiar esto, Dios mío, todavía me falta cambiar aquello, Dios mío, todavía tengo esto. ¿Por qué? Porque entre más nos acercamos a la luz, más se nos miran las tinieblas. Pero mientras nos alejamos más de la luz, por eso el que se aleja de Cristo, el que se empieza a alejar del Señor, empieza a hacer cosas peores y peores y peores y peores y peores, hasta que ahora caer en la misma condición de donde el Señor lo sacó. Se alejó de la luz, ya no miró sus tinieblas y cayó otra vez de donde el Señor lo sacó. Es bien delicado alejarse uno del Señor, hermanos. Bien delicado, porque mire, el enemigo es tan sutil
que Él no empieza así de un solo, Él empieza por poquito, por poquito, por poquito, por poquito, por poquito, por poquito, hasta que ya, como digo, le tiene la mente cegada al cristiano y ya empieza a ver las cosas como un hombre natural. Ya no, entonces ya no es malo tomarse una. Entonces ya no es malo oír música cristiana, mundana, ya para él ya no es malo meterse a un lugar donde no debería de meterse. Ya para él no es malo empezar a celebrar las fiestas paganas que vienen en estos meses. Ya para él ya no es nada malo. Antes estaba en contra de aquello y ahora lo celebra. Yo he conocido muchos así, hermano, que cuando estaban en la sana doctrina estaban en contra del arbolito y de todas esas cosas. Ahora que se alejaron, ya ponen su arbolito. Estaban contando unos hermanos que antes aquí venían, ¿verdad? Pero que ya que este año ya celebraron Halloween. Imagínese usted. ¿Cómo la ve usted, hermano? Entonces, qué terrible, cuando se alejan de la sana doctrina, empiezan a caen en una doctrina donde dicen, esto no es malo, esto no hay problema, allá tú si quieres. Y sí, eso es allá tú si quieres, pero siempre hay que señalarles que está mal. No lo vamos a imponer, pero hay que decirle, bueno, si se trata de eso, sí, hermano, hay que decirle, no, eso definitivamente no se puede celebrar. Hay otras cosas que, bueno, ya es opción tuya, pero ahí no, ahí ya no se tiene que tolerar esas cosas, porque eso ya es 100% satánico. ¿Quién no sabe que el Halloween es 100% satánico, hermano? Pero bueno, seguimos, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces el que se convierte tiene que empezar a buscar, ejercer su voluntad para, hermano, empezar a vivir conforme la palabra del Señor. Vamos a ver 3 versículos rápidamente, porque todavía, y ya ahorita vamos a empezar lo que es, esto es lo de la otra semana. Fíjese, Hechos 2:37. Vamos a ver lo que dice Hechos 2:37. Aquí hablando del arrepentimiento y de la conversión de aquel que acepta a Jesucristo, que tiene definitivamente que dar frutos y su vida tiene que cambiar. Claro, está en un proceso, claro, no es perfecto, va a fallar y va a cometer errores, pero se volvió de su pecado, ya no es el mismo de antes, está en un proceso de restauración. Como le digo, él puede cometer errores, la puede regar, sí, porque es humano todavía, no es perfecto, pero ahí está luchando por la perfección. Quizás caiga y se levanta y pide perdón, pide misericordia, pero ahí está. Mire, 2, le dije 37 y 38. ¿Alguien lo puede leer, hermano, por favor? Mire, ahí está una persona, hermano, que el Espíritu Santo lo confronta, que le hace ver su condición. Dice que al oír esto, al oír el mensaje que se le estaba predicando, el mensaje de Pedro, se compungieron de corazón, o sea, reconocieron su condición y les dolió en su corazón en la manera como estaban viviendo. Eso es, hermano, lo que es el arrepentimiento, que te duele hacer lo que a Dios no le agrada. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer, Pedro, para que podamos ser salvos, ¿verdad? Pedro dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Y luego bautícense, cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces el mensaje para el pecador tiene que ser un mensaje que lo confronte. Pero si el mensaje que se le está predicando al pecador lo hace sentir bien con su pecado, o lo hace sentir bien con la manera en que está viviendo, entonces no es un mensaje 100% del Espíritu, 100% bíblico. Porque el mensaje de la palabra, hermano, tiene que hacer sentir mal al que está mal, pues. O sea, tiene que uno ver que cuando uno está mal, hermano, y que de veras la palabra del Señor le está diciendo que está mal, uno tiene que compungirse de corazón y decir, Señor, sí es cierto,
decir como dijo Job, me aborrezco, Señor. ¿Cómo es posible que yo siendo cristiano, Señor, haga esto?